Bienvenidos. Seguimos nosotros hablando acerca de la iglesia primitiva la semana pasada. Hablamos nosotros de que Dios reconcilia el evangelio cristiano para todo el mundo. No habíamos visto que los judíos que predominaban en la iglesia primitiva cristiana, la iglesia primitiva cristiana era aquella iglesia apostólica que los discípulos continúan después de la ascensión de Jesús. Y había muchas diferencias entre ellos, y una de las diferencias que había era que no aceptaban a las personas de otras nacionalidades porque pensaban que solamente el evangelio de Cristo le pertenecía a los judíos. Así que Dios envía una visión al apóstol Pedro donde él pudo comprender que lo que él pensaba, que era algo grande, que las personas no debían merecer el reino de Dios por no ser judíos. Dios le muestra que sí, ¿no? Y lo muestra a través de la familia de un centurión llamado Cornelio, que era un hombre piadoso de Dios. Y entonces este hombre también recibe la visita de un ángel. Ambos recibieron una visita y automáticamente Pedro comprendió el mensaje cuando llega a la casa de Cornelio y entra a la casa de Cornelio y se da cuenta que Cornelio le cuenta su historia, que él recibió la visita de un ángel. Entonces eso era algo impactante para alguien que era judío como Pedro, a pesar que también era cristiano. Y entonces él se da cuenta del significado del sueño, que Dios ya no nunca consideró a las personas de otras nacionalidades como gentiles, como inmundos, como animales impuros, ¿no? Eso era Dios siempre se había preocupado por la salvación de los seres humanos, y incluyendo durante el Antiguo Testamento se encuentran muchas historias de personas que fueron de otras nacionalidades, que fueron aceptadas dentro del pueblo de Dios, como Rahab, la prostituta, como Ruth, la moabita, el esposo Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Tenemos muchos personajes más que también que eran de otras nacionalidades, y también Dios envía a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive, Daniel en Babilonia, también Nehemías en Medo Persia, así, y la reina Esther en el imperio Medo Persa. Así que Dios estaba interesado también en que otras personas pudieran, y al llegar allí, Pedro comprendió que el Espíritu Santo también estaba con ellos, y el Espíritu Santo les hizo hablar en don de lenguas, y entonces Pedro comprende que realmente Dios ahora no hacía acepción de personas. Y entonces Pedro, con esa experiencia, va a Jerusalén, donde estaba la iglesia, y le dice a los líderes la experiencia que él había tenido de que el evangelio tenía que abrirse ahora no solamente para los judíos, sino también era para las personas. Entramos a un nuevo eslabón, que es el eslabón del servicio, y seguimos a Jesús cuando servimos a los demás. La gracia que inspira el servicio. O sea, aparte de de ser cristianos adventistas, que tenemos que ser personas felices, personas que aman a Dios, que oran, que guardan los mandamientos, personas que tienen una influencia positiva en la iglesia, que predican, que enseñan. Parte también es el servicio. O sea, Jesús nos capacita para servir a otros con amor, en el servicio. Resulta que empieza el Evangelio de la Gracia. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado, que no merecemos, que es la salvación, y que nosotros podemos recibirla o rechazarla, ¿no? Pablo les había predicado a la iglesia de los Gálatas, que quedaba en Galacia, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, la buena noticia de que Jesús murió por nosotros para salvar nuestros pecados y nos dio la salvación, ¿no es cierto? En Gálatas 2:20, Pablo explica que estar crucificado con Cristo significa que le hemos pedido que habite en nuestro corazón. Cuando Jesús entra, nos transforma a su semejanza y siembra en nosotros el deseo de servirle por amor e incondicionalmente. O sea, Pablo le dice a los Gálatas que ellos tienen que estar crucificados en Cristo. En otras palabras, le dice no que vas a llevar una vida de sufrimiento, sino que tú también tienes que hacer el mismo,
trabajo, tiene que haber un cambio en tu vida, ser una persona de feliz, una persona que guarda los mandamientos, una persona que va los sábados a la iglesia, una persona que adora a Dios, una persona que predica, pero también que tienes que darle un servicio a tus dones, ayudando a las personas que lo necesiten. Dice que ningún hombre le había explicado esto a Pedro, a Pablo, ¿no? Sino que Jesús se lo había enseñado directamente. O sea, eso era algo novedoso, porque acuérdate que Pablo no había sido uno de los 12 discípulos de Jesús. Ahora la gente se preguntaba cómo Pablo podía realmente haber aprendido esto del servicio. Y es una buena pregunta. Porque honestamente, Pedro, Santiago, Juan, el que escribió el Apocalipsis, eran personas que habían estado con Jesús, pero ahora cómo Pablo podía decir del servicio si él realmente no había sido uno de los 12 discípulos. Bueno, ¿te acuerdas que nosotros estudiamos de la conversión de Pedro cuando recibe la luz y lo tumba y lo deja ciego? Pues después que él fue Ananías y le dice que Dios le manda a Ananías y le dice, ve a la casa de la calle a la derecha y ahí vas a encontrar a Saulo. Y Ananías le dice, pero ¿no es ese el que persigue a los cristianos? Y él dice, no te preocupes, que él va a ser un apóstol llamado por Dios y ahora va a predicar de mí y a todo el mundo, ¿no? Y entonces después que él recibe la vista y acepta a Jesús y se bautiza, Pablo se fue a Arabia para estar a solas con Jesús antes de volver a Damasco a predicar. O sea, él se tomó un tiempo en Arabia para estudiar. O sea, se aleja un poco porque él era muy conocido en los judíos y entonces era conocido en Damasco y entonces él decide darse unas vacaciones, pero no eran unas vacaciones para conocer el lugar, sino que él necesitaba un tiempo para pensar y estudiar y allí él da a entender que él recibe, le dice, Dios le da los mensajes que él lo preparan a él para ser el apóstol del servicio, porque Pablo no solamente fue uno de los grandes predicadores que tuvo la iglesia cristiana, porque su predicación llegó hasta Nerón, el emperador, sino que también fue una persona que dio muestras de que realmente él podía eh, también tener un servicio para aquellas personas que lo necesitaban. Entonces, cuando él estaba en Damasco, perdón, cuando él estaba en Arabia, él le pide a Dios que le ayude a entender el verdadero significado del Evangelio. Entonces, él recuerda que la verdadera transformación viene de Jesús y él pide que Dios le transforme. Recuérdate que Pablo había sido una persona que había seguido otro evangelio, el evangelio, las tradiciones, los sacrificios de los judíos que mataban un corderito que simbolizaba el perdón de los pecados, la circuncisión. Eso era lo que a él se le había enseñado. Le habían enseñado también que el evangelio solamente era para los judíos, no era para la gente de otras nacionalidades. Ahora, Pablo sabía muy bien lo que eso significaba, porque él había sido fariseo, o sea, él había sido de la secta que le habían hecho la vida difícil a Jesús y que lo condenaron a muerte, uno de los grupos. Por lo tanto, él había sido muy estricto guardando la ley con la seguridad de que iba a conseguir la salvación. Porque los fariseos pensaban que si eran buenas personas, diezmaban, no caminaban mucho en sábado, si sacrificaban, si se circuncidaban, ellos ya tenían el perdón y la salvación de Dios. O sea, ellos más estaban enfocados en obedecer reglas, pero no eran personas felices, no eran personas que eran personas que no les nacía del corazón, sino que tengo que hacer esto para recibir esto. Y eso a veces es un problema que existe entre nosotros ok, yo para recibir bendiciones de Dios tengo que diezmar, tengo que obedecer a mi mamá, entonces no lo estás haciendo porque quieres un resultado. Entonces ellos hacían todo lo bueno que podían hacer, ¿no es cierto? Pero lo hacían porque querían ser salvos, pero no por amor, ¿no? Entonces, inclusive mataron a Jesús por las reglas que ellos pensaban. Ahora, sin embargo, el resultado de eso fue lo que lo llevó a él a odiar a los cristianos.
Pablo dio a los cristianos y los persiguió con la intención de destruirlos, pero Dios tenía otros planes y automáticamente se le aparece en el camino y él tuvo que reconocer que Jesús, él estaba persiguiendo a Jesús. O sea, no dejes que nadie te engañe diciéndote que puedes obtener la salvación haciendo algo. ¿No es cierto? En el pasado, la Iglesia Católica usó las indulgencias, que fue frenada por Martín Lutero, ¿no? O sea, tú quieres ser salvo, perdone tus pecados, paga 1000 monedas de oro. Mi abuelito se murió en pecado, ok, paga $2000 y tu abuelito va a ser sano. Entonces, o una misa. Entonces no hay que dejarse engañar porque para obtener la salvación no hay que pagar nada. La salvación es un regalo que Jesús te da por su gracia. No tienes que ni puedes hacer nada para pagarlo. O sea, Dios no quiere monedas de oro, ni cheques, ni que repartas 1 millón de platos de comida a las personas más pobres para tú alcanzar la salvación. Ya Jesús murió por ti en la cruz y lo que tú tienes que hacer es imitar a Cristo, ¿verdad? Tampoco podemos llevar una vida cristiana perfecta por nuestra propia cuenta, siguiendo leyes, normas. Necesitamos a Jesús en nuestra vida para que nos guíe y nos capacite. O sea, las reglas son importantes, hay que obedecer los 10 mandamientos, pero no hay que ser legalistas o personas que, ok, no hago esto por esto. No, tienes que hacerlo por amor a Dios y eso es lo importante, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer la ley porque nos indica. Por eso Dios te dio los 10 dedos para que recuerdes los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, Pablo se convirtió en el apóstol de la gracia, porque él decía que para seguir a Jesús no era necesario circuncidarse, no era necesario ya hacer sacrificio de corderitos, ya Jesús había muerto, no era necesario tener reglas tan estrictas, ¿no? Así que cuando Pablo empieza a predicar, empiezan también los problemas, porque acuérdate que Satanás lo que quería era que el pueblo, la iglesia apostólica, ya estaba empezando a crecer en todos los pueblos y en todo el imperio romano y pasó el imperio romano, llegó a Inglaterra, llegó a Escocia, llegó a España, que eran territorios ya que todavía los romanos no habían conquistado. Porque cuando empezaron las persecuciones, los cristianos trataban de buscar nuevos lugares donde podían vivir y predicar de Cristo. Pero los nuevos maestros desacreditaban a Pablo, diciendo que Pablo no era un apóstol original de Jesús, no lo era. O sea, legalmente él no lo era. Con papeles perdía, porque le decían, él no estuvo entre los 12. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no mencionan a Pablo. Son en hechos que recién aparece Pablo. Por lo tanto, las enseñanzas eran inferiores, decían algunas personas en la iglesia, la enseñanza era inferior a la de los otros apóstoles. Pero 14 años después, mira cómo Satanás a veces usa a las personas, ¿no? Cuando una de las cosas que tenemos que aprender es que si tú no quieres dejarte engañar por dentro de la iglesia, tú tienes que estudiar, leer, escudriñar las escrituras. Porque lo contrario siempre vas a hacer lo que la gente dice o lo que la gente piensa. Entonces Dios no quiere ese tipo de personas. Dios necesita personas que realmente sean personas que estudien y que el Espíritu Santo, Dios te habla a través del estudio de la Biblia y del don de profecía. O sea, no pienses que la hermana tal o el hermano tal te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que, por experiencia personal, haber estudiado la Biblia. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. 14 años después de que Pablo ya era 14 años, era un apóstol, Pablo se entrevista entonces en Jerusalén con los líderes de la iglesia y los apóstoles. Entonces Pablo va y se presenta 14 años después. Durante todos esos 14 años él había estado en muchos lugares del Imperio Romano predicando. Acuérdate que Pablo tenía doble nacionalidad romana y judía y él hablaba el idioma perfectamente, el griego, el arameo, el latín. Por lo tanto, él podía llegar a cualquier lado. Entonces los discípulos que estaban todavía vivos, ellos reconocen que Pablo tenía la misma autoridad que los apóstoles originales y que Dios le había encargado el trabajo especial de anunciar el Evangelio,
pero a la gente gentil. O sea, Pedro, por la preparación académica que él tenía, de haber sido uno de los mejores alumnos en la escuela farisea, la experiencia de haber conocido a Jesús, esos años, ese tiempo en Arabia que lo que preparó, entonces aprendiendo la experiencia, Pedro entonces estaba siendo considerado para el llamado para que él vaya y predique a los gentiles. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban, ellos todavía trabajaban, pero Pablo iba más rápido. Porque Pablo, al dominar el idioma del Imperio Romano, él tenía más posibilidades y entonces él se dedica a eso, ¿no? Siempre es importante que nosotros apartemos un tiempo para estar a solas con de Jesús, aprender de él, estudiar la Biblia. O sea, tú tienes que ser un cristiano que esté convencido de lo que la Biblia dice, no de lo que el pastor te predica o tu maestro te predica. Eso es importante, eso te enseña, pero tú necesitas estar convencido y que Dios te hable a través de la palabra de Dios para que tú tengas también tus propias palabras, tu propia experiencia. O sea, un líder tiene que decir, ve y lee. O sea, y eso es importante. Tú tienes que leer, estar convencido de que el sábado es el día de Dios, que nosotros guardamos los 10 mandamientos, pero tienes que estar convencido porque tú leíste, porque tú tuviste una experiencia con la Biblia. Acuérdate que la fe es por el oír y Dios te habla a través del estudio de la Biblia. También ten claro lo que crees y cuál es tu misión. Es importante, tú por qué estás en la iglesia. No estás en la iglesia para predicar, o porque hay un campamento, o porque hay un campamento internacional, o porque tu mamá te lleva, tienes que estar convencido realmente de lo que tú crees y la misión que Dios te ha encomendado. Y nunca permitas que nadie te desvíe de su propósito de seguir a Jesús y predicar su evangelio, porque es importante. Lo que nosotros tenemos hoy día se lo debemos a personas como Pablo, que asumieron su responsabilidad de predicar, y lo que hoy día tenemos es que gracias a ellos Dios nos ha permitido que conservemos. Entonces, cuando Pablo conoció a Jesús, Pablo fue transformado. Él era un asesino. Él había matado a muchos cristianos, los había metido a la cárcel y muchos de esos cristianos murieron en las cárceles. Y Esteban, uno de los grandes líderes de la iglesia, murió. Pero él fue transformado, Dios lo perdonó, todos los que lo conocían, incluso los apóstoles, fueron testigos de cómo la gracia de Dios transformó a Pablo con una mentalidad tan intolerante y llena de odio a los cristianos en uno de los mensajeros más felices del Evangelio. O sea, Pablo era una persona feliz, ¿no? A partir de ese momento, Pablo dedica su vida al servicio de los demás, dando a conocer el Evangelio de Jesús tanto a judíos como a gentiles. Porque aunque Pablo, acuérdate que la iglesia cristiana no tenía iglesias en Corinto, en Roma, en Grecia, en Atenas, en Egipto, en Macedonia, no había iglesias. Entonces los judíos sí tenían sus sinagogas. Entonces como Pablo era judío y era inteligente, entonces él se iba a predicar allí y era recibido. Y muchas de las personas que escuchaban el evangelio en las sinagogas se volvían cristianos. O sea, que Pablo era inteligente. O sea, imagínate como si tú te vas a la iglesia católica porque tu familia quizá fue una vez católica, tú entras ahí, estudian la Biblia y luego se vuelven adventistas. Ahora, Pablo iba al lado del río los sábados y entonces él encontraba unas personas que estaban ahí y les predicaba y entonces las personas se convertían en cristianos. Las primeras iglesias de los cristianos eran en las casas. Cuando Pablo dice que escribe a la iglesia que está en Gálatas, se refiere a una casa donde eran recibidos y no era una casa chiquita como la tuya, por supuesto. Las casas de los romanos eran una casa grande y especialmente las personas como el centurión o personas que tenían buenas posibilidades, tenían una casa grande y entonces ahí venían los vecinos y entonces esa era la iglesia. Pero la iglesia no contaba con iglesias como la que tú tienes hoy día. Hoy día, gracias a nosotros podemos decir de gracias a ellos que empezaron en casa, nosotros tenemos iglesias como la que tenemos, ¿no? El verdadero servicio a Dios y los demás nace de un corazón renovado como respuesta al amor de Dios. O sea, las personas que se dedican a servir a los demás es porque realmente Dios ha cambiado sus vidas y ellos aman a las personas y como te dije la semana pasada, uno tiene que mirar a las personas que están afuera como candidatos para el cielo.
Y eso es lo que Pablo aprendió. Tenemos que agradecer, alabar a Dios por la nueva vida que tenemos en Jesús y servir a Dios y a los demás porque estamos agradecidos por la gracia y el amor que Jesús nos dio para siempre, ¿no? Y Jesús nos capacita para servir a otros con amor, ¿verdad? O sea, parte de del servicio es alimentar a los pobres. ¿Cuál es el servicio? Jesús lo dijo: dar de comer, dar de beber, vestir, visitar al enfermo, al preso, ¿no es cierto? Y ese es parte del servicio. Tenemos que, y sobre todo, predicar que Jesús viene pronto. O sea, está bien dar de comer, eso está bien, darle ropita, hacer algo por las personas que están enfermas, genial. Pero eso, en eso también tienes que incluir que Jesús viene pronto. Y eso es lo que Pablo y los discípulos empezaron a hacer. Lo que tú tienes, lo que nosotros tenemos hoy día aquí en la actualidad, el Evangelio, lo que tenemos nosotros, la iglesia, es gracias a esas personas como Pablo que descubrieron, fueron transformados por Jesús y fueron aquellas personas que comprendieron que parte del trabajo que ellos tenían era la misión, ¿no? La misión que Jesús nos encomendó. Y esta lección es muy importante porque Pablo fue considerado el apóstol de la gracia, porque él donde llegaba, él decía que Dios, Jesús había muerto por nosotros y él había perdonado nuestros pecados y que nos ofrecía su salvación, que no había necesidad de pagar, nadie te puede exigir, nadie te puede exigir pago, porque Dios no necesita el dinero para que tú seas salvo, ¿no? En los diezmos es lo que le devolvemos a Dios, no tiene nada que ver con la salvación. Las ofrendas no tienen nada que ver. Es respetar a Jesús como tu Salvador personal. La gracia es un regalo. Tú lo aceptas o lo rechazas. Al aceptar, aceptas la salvación de Cristo, sigues en el camino del Señor. Al rechazar, ya automáticamente no eres parte del reino de Dios, ¿no? Pero Dios nos ayude siempre a recordar que que la gracia es la que inspira al servicio. O sea, si tú eres un cristiano, tú tienes que empezar a utilizar tus dones y dedicarte a servir a Dios en beneficio de otras personas que no conocen de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.